sobre el comportamiento de la inversión y el consumo, dos componentes de la demanda. Voy a platicar con James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco. Hola James, un gusto saludarte, como siempre. Gracias y bienvenido al programa. Hola Víctor, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo aquí contigo. Gracias. Empecemos por la inversión, si te parece. Si vemos su comportamiento mensual o secuencial, pues sí hay una desaceleración en julio, ¿no? Y si vemos la expansión anual, por el contrario, acelera y se posiciona cerca de 30%. ¿Qué lectura tienes de estas cifras? Sí, yo lo veo como un dato positivo. O sea, efectivamente, mensual hay una pérdida de dinamismo respecto a los meses observados previos, pero era difícil sostener ese ritmo de crecimiento. La realidad es que una expansión todavía de 0.5 te habla de una dinámica interesante de parte de este indicador y era insostenible seguir manejando crecimientos por arriba del 5%. Aquí el único inconveniente pues, que seguimos observando es que la parte que más está cargando a favor de este indicador pues, tiene que ver con la construcción no residencial, que es muy vinculada a la parte de obras de ingeniería civil, que está ligada básicamente a los grandes proyectos que tiene la actual administración. Claramente se ha notado una aceleración en el uso de recursos financieros para tratar de terminar o de concluir en la medida de lo posible lo antes posible estos proyectos que tiene la actual administración del presidente López Obrador, y es donde estamos observando que viene calando y dimensionando la inversión. Nos gustaría ver que también la parte de construcción residencial empezara a cobrar algo de fuerza, sigue mostrando cierto rezago. La expectativa es que en determinado momento pueda haber algún efecto contagio por el otro lado de la no residencia. También hay una disminución en la parte de maquinaria y equipo, se esperaba por la misma situación, ¿no? Habían crecimientos muy fuertes. Adicionalmente, esta ventaja comparativa que te da un tipo de cambio, una moneda, en este caso el peso mexicano relativamente fuerte, pues se va erosionando. Entonces, además, pues, mucho de ello tiene que ver con esta cuestión del nearshoring y la expectativa de una mayor demanda. Pues también hay momentos en el que las empresas pues, se detienen algunos planes para tratar de ver si efectivamente se está traduciendo ya esto en una mayor demanda de algunos productos y servicios, ¿no? Entonces, en términos generales, me gusta el reporte de julio y bueno, la expectativa es que quizá para los siguientes meses pues, se mantenga más ya en estas dinámicas que los reportes que habíamos observado en mayo y en junio. Sí, claro. Como dices, el principal motor del crecimiento de la inversión fue la construcción, principalmente el sector no residencial, esto relacionado con las obras del sector público, y en el caso de la inversión de maquinaria y equipo, pues hay un sólido ritmo de crecimiento de doble dígito en el componente de origen importado y nacional. La tasa mensual es un poco diferente la cosa, ¿no? Ahora, en el caso del consumo privado, ¿qué lectura haces de su comportamiento en el séptimo mes del año, que no creció contra junio, sin embargo registró un crecimiento anual de 4.3% en julio, más o menos el comportamiento que traía meses anteriores, ¿no? Así es, o sea, aquí también, y gran parte lo comentabas al inicio con la nota de la revisión de la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, está muy vinculado a este indicador. Efectivamente, es difícil sostener crecimientos mensuales continuos, ya incluso habíamos observado en mayo una contracción y en junio pues, un rebote. En julio prácticamente se mantuvo constante, pero en términos de variación anual es un crecimiento robusto. Todo arriba de 4% sigue siendo una buena noticia. Incluso en el acumulado del año te sigue mostrando que el mercado interno se mantiene resiliente, se mantiene relativamente fuerte, a pesar de algunas condiciones adversas, como hemos estado platicando en otras ocasiones a lo largo del año. Pues todavía está observando tasas de inflación altas en 2023, aunque se ha moderado, pero en el acumulado de varios años pues ya son incrementos superiores al 20%. También tenemos una tasa, hay que recordar que la tasa de interés está en niveles también máximos de varios años, y esto pues en final de cuentas pudiera en determinado momento desincentivar el consumo, y a pesar de ello se ha mostrado relativamente fuerte, ¿no? Entonces, en términos generales, es una buena noticia que sigamos observando estas variaciones anuales superiores al 4%,
quizá va a ser complicado sostenerlas para lo que resta del año. A lo mejor vamos a ver, así como se observó en determinado momento en mayo, algunas variaciones negativas, pero en términos generales nos sigue gustando la parte de que viene apoyada por los crecimientos en empleo, en salario, la masa salarial, y esto al final de cuentas podría seguir generando, a lo mejor ya no para incrementar aún más las expectativas de crecimiento de la economía de México para este 2023, pero sí sentar las bases para un mejor desempeño en el 2024. Ahora, ya es importante que el consumo privado en México está en máximos históricos, ¿no? Que tiene año y medio en expansión, que logra ya una recuperación completa respecto a sus niveles prepandemia, y no se diga en el caso de la inversión, que también ya muy por arriba de los niveles que traía antes de la pandemia. No sé si también haya cierto efecto favorable por el cambio de serie que recientemente hizo el INEGI, o ya sea una tendencia pues que se dio en los últimos meses. No, influyen los dos elementos que comentas. Sí, claramente ayudó un poco la parte del ajuste que se hizo en las estadísticas de cuentas nacionales, este cambio de año base, y bueno, ya se sabía que iba a terminar pasando. Pero incluso antes del ajuste ya veíamos algunas buenas noticias en estos dos indicadores y que justificaban que el comportamiento de la economía mexicana en lo que iba del 2023 haya sorprendido. Entonces, como bien mencionas, es una muy buena noticia que sigan en una etapa de expansión, que hayan superado ya los niveles previos a la pandemia, y quizá lo más importante es que estén creciendo a los ritmos que se traía si no hubiera pasado nada con el tema del COVID en el 2020. O sea, porque generalmente decimos o hablamos, bueno, regresó a los niveles que se tenía previo a la pandemia, pero todavía no recupera esta dinámica que existía previo a ello, incluso previo a la entrada de la actual administración del presidente López Obrador. No, pues parece que en ambos indicadores está sucediendo que ya están recuperando estos ritmos de crecimiento, lo cual es una muy buena noticia, no solamente para este año, sino también para lo que esperaríamos en el 2024. De acuerdo. James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco, muchas gracias por compartir tu análisis sobre el comportamiento de la inversión y el consumo en México. Sin duda, buenas noticias. Que tengas buena tarde. Saludos. Saludos, Víctor. Hasta luego. Gracias.